¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y ahora seguimos aquí en el encuentro antiimperialista que se está realizando en La Habana, Cuba, y vamos a hablar de Palestina con una argentina que es descendiente de palestinos. Ahora nos lo va a contar Beatriz Esedín. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es, ¿de dónde sale este nombre Beatriz Esedín? ¿Quién es Beatriz Esedín? ¿Quiénes eran tus padres? Y contarnos un poquito tu historia. Bueno, la familia de mi padre es de Palestina, del norte de Palestina, que fue invadido por bandas sionistas a principios de 1948. Fueron expulsados a Líbano y malvivieron en Líbano unos 3 años hasta que retornaron a la Argentina, porque mi abuelo a principios del siglo pasado había emigrado, se casó, tuvo hijos y volvió a Palestina. Cuando fueron expulsados, entonces, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, fueron repatriados. Bueno, ahí nací yo, es decir, nací allí en Buenos Aires porque mi familia fue expulsada. Eso marca mucho. Marca absolutamente la historia. La Nakba, la catástrofe palestina, es parte de mi historia personal. A pesar de la distancia y que no tuve la desgracia de la mayoría de los palestinos que tuvieron que nacer y vivir más de 70 años en campamentos de refugiados, igual me marcó la vida. ¿Has ido a Palestina? No, nunca fui. No Eh, tengo ningún familiar mío en Palestina porque la aldea fue absolutamente despoblada en el año 48 y prácticamente destruida por completo, salvo unas pocas casas de la parte más nueva de la aldea. La parte más antigua, es una aldea que tiene más de 2000 años. La parte más antigua de la aldea, que es la que estaba más cerca del límite con Líbano, fue completamente destruida. Pasaron con las topadoras. Creo que solo quedó en pie una mezquita y una iglesia, que ya están totalmente deterioradas y abandonado. Y la parte menos vieja de la aldea fue destruida en parte. Las casas que no voltearon fueron ocupadas inmediatamente después de expulsar a toda la población y de cometer masacres también. Trajeron judíos de Rumania a vivir en esas casas que dejaron en pie. El hermano de un tío político de mi padre, el día de la expulsión, él no salió para Líbano, que es a donde empujaron a toda la población, porque esta aldea está muy cerca del límite con Líbano. Entonces atacaron, como hacían en todas las aldeas, por 3 lados y dejaban un lado libre como para obligar a la gente a salir por ese camino. Así que empujaron a todos hacia Líbano. Pero este hermano de mi tío Farid se escabulló y se quedó en una aldea de ahí cerca. 2 semanas después regresó y vio que su casa estaba en pie. Cuando fue a entrar, lo recibió un rumano armado hasta los dientes, casi lo mata. Así que se quedaron con su casa, con todo lo que había dentro, y lo sacaron corriendo, ¿no? Amenazándolo con armas. Bueno, salvó su vida nada más. sí, Donde vivía mi familia directamente fue volteada con topadoras.
Es lo que ha ocurrido con muchísimos palestinos y palestinas, indudablemente. Sí, los 2/3 de la población fueron expulsados de esa misma manera. Entre diciembre del 47, o sea, 2 semanas después de que la ONU aprobara la resolución 181 que partió Palestina, proponiendo más de la mitad del territorio dejarlo para el Estado judío y menos de la mitad para el Estado árabe, como se lo menciona en la resolución. 2 semanas después ellos iniciaron este trabajo de atacar aldeas, expulsar a la población. Muchas las destruyeron por completo, algunas no las destruyeron completamente, pero las despoblaron completamente. Las grandes ciudades no fueron completamente despobladas ni completamente destruidas, pero la mayoría de la población fue expulsada. Así que en esa zona quedaron muy pocos palestinos. Creo que en aquel momento no llegaban a 200.000 los que quedaron viviendo. Casi 900.000 palestinos fueron expulsados del 78% del territorio, a pesar de que la resolución 181 proponía un 54% del territorio para la creación del Estado judío. Ellos entre diciembre del 47 y junio del 49 se quedaron con el 78%. Y el 15 de mayo del 48, habiendo ya expulsado a unos 250.000 palestinos, que es una gran parte de la población, porque consideremos que había unos 1.300.000 y algo en ese momento, ya unos 250.000 o poco más fueron expulsados antes de que se retire de Palestina el gobierno del mandato británico. O sea que bajo la mirada de los británicos, que tenían la obligación de proteger a la población palestina, las bandas sionistas expulsaron a esa cantidad de la población, y prácticamente la mitad la tercera parte del total de aldeas despobladas, que llegaron a ser 675 entre aldeas, ciudades, pueblos despoblados, con casi 900.000 personas, de 1.300.000, imagínate, es mucho más de la mitad. Ahora, en esta parte de Palestina, que fue ocupada, ya digo, entre el 47 y el 49, se implantó Israel allí y quedó una pequeña parte de la población que no fue expulsada porque no atacaron todas las aldeas, muchos o no las despoblaron completamente, sobre todo las grandes ciudades. Así que quedó una parte de la población, que hoy son unos 2 millones de personas, que están viviendo en una situación deplorable. A pesar de que les dieron la ciudadanía israelí y no la nacionalidad, porque la población judía de Israel les otorgan nacionalidad judía, a los no judíos les otorgan ciudadanía israelí. No son considerados ciudadanos como los judíos, no están en igualdad de condiciones. Entonces, están sometidos a más de 50 leyes racistas, son perseguidos, sus propiedades son confiscadas o directamente las demuelen con el mismo argumento que usan en Cisjordania, que no tienen derechos de construcción y demás, no tienen permisos de construcción. Así que es una población que está viviendo como ciudadanos de cuarta categoría, ¿no? Por otro lado, tenemos la población de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que es ese 22% que fue ocupado en 1967, que aún están bajo ocupación. Esta ocupación tiene categoría de ocupación ilegal en virtud del derecho internacional. Tenemos ahí también varios millones de personas, creo que más de 4 millones de personas viviendo ahí, muchos de ellos en campamentos de refugiados,
que son palestinos que provienen de los territorios ocupados en el 48, que la mayoría salió a los países limítrofes, y una parte quedó en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este. O sea que buena parte de la población que vive en los territorios del 67 son de los territorios, originalmente de los territorios del 48. Y tenemos más de la mitad de los palestinos que están viviendo fuera de la patria, mayoritariamente en los países árabes limítrofes a Palestina, y más de 1 millón repartidos por el resto del mundo. Así que es un pueblo que ha sido separado, sacado de su lugar, arrancado de su lugar de origen, obligado a vivir en otra zona de su patria o fuera de la patria. En ningún lugar sus derechos son respetados. Por eso nosotros, más de 70 años después de esta gran catástrofe, seguimos reclamando nuestros derechos nacionales, que principalmente son el derecho a la autodeterminación, el derecho al retorno de todos los refugiados que fueron expulsados desde 1948 y el derecho a establecer un Estado palestino independiente y soberano con capital en Jerusalén, según en base a lo que dispone el derecho internacional. Tú estás aquí en Cuba como integrante de la delegación del Frente Democrático de Liberación Palestina. ¿Cómo ves la posibilidad de lo que reclama generalmente la juventud palestina, que las distintas facciones logren la unidad para realmente hacer frente a este enemigo que es tan despiadado, ¿no? Bueno, nosotros históricamente hemos luchado por la unidad del pueblo, que siempre se dio, a pesar de que tenemos muchas facciones, siempre se dio en el campo de batalla, casi naturalmente. Más difícil fue la unidad en la dirigencia o en las acciones políticas, pero la mayoría de los palestinos quieren la unidad. Hay ahí dificultades entre la dirigencia de Fatah y de Hamas, pero es a nivel de la dirigencia nada más, no es a nivel del pueblo. La inmensa mayoría de la población quiere la unidad porque todos estos años han demostrado que separados no podemos vencer a este enemigo que es muy poderoso. No es tan inteligente como la gente cree, pero tiene mucho poder destructivo en realidad. En ese sentido, te quería preguntar, ¿crees que ya es un fracaso el famoso acuerdo del siglo que planteó Trump para solucionar, entre comillas, el problema palestino? Sí, eso no, para nosotros no trae ninguna solución. Ni este acuerdo ni todos los anteriores. Quedó demostrado, más de 20 años de conversaciones supuestamente de paz no trajeron la paz. Palestina sigue ocupada. Ya te digo, en los territorios del 48 todavía no viven en igualdad de derechos con el resto de la población. En los territorios del 67, bueno, no se les respeta ni los derechos nacionales ni los derechos humanos individuales. Más toda la gente que tenemos viviendo en el exilio y en muy malas condiciones, porque hay que considerar que los que vivimos en América Latina o en Europa o en otras partes del mundo, la mayoría no estamos con la categoría de refugiados. Hemos logrado tener la residencia o la nacionalidad de otros países y vivimos en esos países con nuestros derechos ciudadanos son respetados. Pero los que tienen categoría de refugiados, que están en Líbano, en Siria, en Jordania, en otras partes, no tienen las condiciones de vida dignas que merece todo pueblo y todo ser humano. Bueno, más de 20 años de estas negociaciones no han resuelto esta situación
y nuestra demanda fundamental, que es la creación del Estado en los territorios ocupados en el 67, todavía no se logró. En ninguna de estas conversaciones, ni este acuerdo que patrocina Trump, nos va a traer estos derechos. Lo que quieren es liquidar la causa. Y la verdad que tiene un rechazo generalizado en la población, a nivel de la dirigencia. No hay un solo palestino que acepte este acuerdo. Y yo no creo que tenga apoyo tampoco de la comunidad internacional, por lo menos en lo discursivo no. Correcto. Gracias por todo. Gracias a ustedes. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!